Hola, soy Aline de la Macorra y en la cápsula de Colorines Te Cuenta vamos a hablar del libro Mi hijo tiene un dinosaurio, una historia familiar, escrita por Alfredo Salomón e ilustrada por Eric Olivares. Esta historia nos habla de una realidad frecuente que a los hijos les toca vivir. Y creo que ahora más, las separaciones de sus papás. Pero ¿cómo llevan a cabo estas prácticas, estos procesos? Algunas veces los padres que están inmersos en emociones de enojo, resentimiento, culpa, decepción, odio y más, llevan a sus hijos al centro de los problemas, los jalonean de uno a otro lado. ¿Qué sucede cuando además las familias extensas se involucran y alimentan esta vulnerabilidad de los niños que están en medio del problema con comentarios llenos de resentimiento? ¿Qué sucede en los niños que solo pueden ver a uno de sus progenitores y bajo supervisión judicial? Bueno, antes de compartirles este cuento, les pido, por cierto, denle me gusta al video y suscríbanse al canal. Este libro, como les decía, nos habla de emociones de mi hijo, de su papá, de su mamá, de su abuelo y de su tío. Mi hijo estaba en medio del huracán y no sabía cómo manejar las emociones, ni su sentimiento de vulnerabilidad, de soledad, y mientras tanto un dinosaurio crecía y no lo dejaba, se sentía agobiada. Este libro está editado por Ediciones Mango Manila y les voy a leer un poco del libro. Apareció por primera vez debajo de su cama el día que papá se fue de casa. Mañana sí vendrá papá. Mi hijo pasó muchas noches preguntando. Mientras tanto, el misterioso intruso aprovechaba los rincones más oscuros para esconderse. Hasta que tío lo descubrió y decidió alimentarlo. Fue abuelo quien le puso el nombre de Karma. No conoces a tu padre, no vendrá. Pero papá es bueno, me cuida. Tío y abuelo decían cosas desagradables de papá y mi hijo se llenaba de sombras. Karma se hacía cada vez más grande y las pesadillas de mi hijo también. Cada noche soñaba que tocaban a la puerta y al abrir era papá que lo quería raptar. Se despertaba con un sobresalto, empapado de sudor y sentía miedo. Karma, Karma, compórtate. Es papá, vino a verme. Cuando mi hijo cumplió 7, papá lo visitó. Karma enloqueció y no dejó que papá se acercara. Ahora mi hijo y papá solo podrían reunirse en un edificio horrible, lleno de policías sin rostro. Cada vez que llegaban a ese lugar, se encontraban con personas extrañas. Algunos parecían no tener corazón. En cambio, Karma se veía feliz. Se daba vuelo mordiendo todo lo que se cruzaba en su camino. ¿Y tu corazón? ¿Y el tuyo? No te pongas triste, mijo. Vendré la próxima semana. Con lo que me gusta el fútbol. Karma se alimentaba de lo que mi hijo más amaba, los días en el parque con papá, la seguridad que sentía cuando mamá, papá y él convivían. La confusión empezó a apoderarse de sus recuerdos. Un día, papá fotografió a Karma para consultar a un experto, pero Karma se defendió violentamente usando superpoderes que confundieron más a mi hijo. A partir de entonces, papá sentía que mi hijo había sido arrancado de su corazón. Siento como si nos hubieran separado para siempre. ¿Por qué ya no siento a mi papá? Papá, si supieras cuánto deseo verte. En sus cumpleaños, el deseo secreto de mi hijo era el mismo. ¿Alguna vez se le ocurrió decirlo en voz alta?
y la fiesta terminó. Papá no se rindió. Le habían asegurado que las personas con un agujero en el corazón lo podían ayudar, por lo que hacía largas filas para hablar con ellas. Y así continúa esta historia, donde mi hijo se siente cada vez más agobiado hasta que recupera la posibilidad de estar con su papá y con su mamá sin tanto conflicto. Te sugiero que compres el libro, se los prometo, vale la pena. Pero aquí al final del libro tiene una parte que me gusta mucho. Si eres progenitor, por ejemplo, modera tu enojo y evita contaminar el corazón de tu hijo para que no se sienta excluido y no te rindas. Esa es la prueba más grande de amor. Si eres mi hijo o eres uno de los hijos, los recuerdos que tienes de tu papá y de tu mamá son la clave para saber que te aman. Si eres un familiar resentido, revisa cuánto daño puedes hacerle a un niño o a una niña al transmitirle tu desprecio. Si eres un juez, actúa y entérate. Los hijos no son herencias y los expedientes son personas. Si eres un trabajador social, psicólogo, terapeuta o abogado, evita que el sistema haga un hoyo en tu corazón. Y si eres testigo, no te quedes callado. La interferencia parental es una forma de maltrato infantil. ¿Te fijaste cómo esta historia se construye del texto y de la imagen? Y cómo las palabras nos cuentan lo que mi hijo percibe y las preguntas vemos los sentimientos de la relación de mi hijo con su mamá, con su papá, sus miedos y cómo el dinosaurio va tomando las posesiones vitales y se va apropiando de todo, cómo vemos el desasosiego del niño, la sensación terrible de quienes hablan mal de su papá, que crecen y se ven terribles. Conocemos los sentimientos y el agobio de los personajes, conjuntando ambas lecturas. ¿Cómo te sentiste al leer este libro o al leértelo yo? ¿Has sentido alguna vez como mi hijo? ¿Te han pasado o conoces a alguien que tiene semejantes emociones? Bueno, pues si lo sabes o tú, pide ayuda a alguien con el que puedas platicar. Y por otro lado, síguenos e inscríbete en nuestros cursos en línea desde nuestra página web o a las sesiones sincrónicas en Zoom, que también lo puedes hacer desde nuestra página web. Síguenos en Face, en Instagram, colorines_edu, y te cuento del curso que va a iniciar a finales de mayo. Es Dale vuelta al estrés con los libros ilustrados. Está padrísimo. Puedes pedir informes en mi correo o mandarme un WhatsApp. Y recuerda que las cápsulas de Colorines Te Cuenta las hacemos cada 15 días. Hasta la próxima.